Soldaduras de filete cargadas a flexión. Tanto las soldaduras de filete que están cargadas a torsión directamente como a flexión, vamos a tener que las soldaduras van a soportar tanto cortante V y momento M, al igual que las soldaduras de torsión. Lo que va a cambiar es la determinación del momento flector que se va a generar en la soldadura debido a la aplicación directa de la fuerza en la dirección que se provoca dicha flexión. Entonces aquí se muestra una figura donde tenemos una pared que está apoyada en una viga en una pared. Tenemos soldaduras de filete tanto en la parte superior como en la parte inferior y se coloca una carga en esta dirección mostrada y se analiza qué es lo que está experimentando el hilo de resistencia con respecto, el hilo de soldadura con respecto a la fuerza aplicada. Entonces, el cortante primario vamos a tener que va a ser el V entre A, donde el área va a ser toda el área del grupo de soldaduras. Vamos a tener el momento de inercia unitario, que se calcula para esta barra de esta forma, BD cuadrado entre 2. Ese momento de inercia se multiplica por el H, el unitario, y por 0.707 para considerar el grosor o el espacio de la soldadura que está apoyado directamente sobre la viga o sobre la pared. Y el resultante secundario va a ser el momento flector por el radio, en este caso el punto más crítico, entre el momento de inercia que se calcula con respecto a esta ecuación. Una vez que tenemos tanto el cortante primario como el cortante secundario, sacamos el resultante y con el resultante es que hacemos las comparaciones de la resistencia que va a tener o la soldadura o el material base a la carga que se está aplicando. Para configuraciones especiales que estén sometidas a flexión, vamos a ver las propiedades flexionantes de la soldadura de filete en la tabla 9.2, donde dependiendo de la geometría de la soldadura, entonces vamos a utilizar el área de la garganta que está aquí establecida para cada configuración, la ubicación del centroide, según sea la configuración que se está utilizando, y el segundo momento unitario del área, que sería el IU, y que depende también de la geometría de las soldaduras. Aquí tenemos para configuraciones tipo C invertida, completamente cubierta toda una unión con soldadura flexión. Tenemos aquí 3 hilos de soldadura y aquí tenemos 4 hilos de soldadura. Y por último aquí el círculo, la soldadura de contorno que se puede presentar en algunos casos. Vean que la forma de análisis de soldadura, tanto de una unión sometida a torsión como una unión sometida a flexión, vamos a tener la misma fase de análisis o la misma metodología. Averiguamos cortantes primarios y secundarios y con el cortante resultante entonces hacemos las comparaciones de resistencia. ¿Cuáles son esas comparaciones de resistencia? Entonces vamos a ver de qué depende la resistencia de las uniones soldadas. Por lo general, la correspondencia entre las propiedades del electrodo y las del metal base no es tan importante como la rapidez y la habilidad del operador y la apariencia de la unión terminada. Las propiedades de los electrodos varían mucho. De la tabla 9.3 se enlistan las propiedades mínimas de algunas clases de electrodos. Debe chequearse primero para falla tanto en los materiales base como en la soldadura. Este es un requisito en todos los ejercicios. Puede que la soldadura resista y puede ser más bien que el punto de unión del material base sea el que falle. Entonces esto siempre nos va a obligar a checar siempre ambos casos, y si los materiales base son de distintos acabados superficiales, pues con mucho más motivo vamos a tener que recurrir al material más débil para determinar si la unión es resistente o no.
La resistencia a la soldadura es dependiente de la elección del tipo de electrodo. Ahorita en la tabla 9.3 vamos a ver cuáles son los tipos de electrodo que existen. El material de la soldadura es frecuentemente más resistente que los materiales base. Esto por la forma en que se fabrican los electrodos. Tratan de ser de materiales resistentes para que sea el material base el que decida el diseño. Los materiales bases experimentan tratamiento térmico cercano a la soldadura. Este es un aspecto muy importante, ya que los materiales laminados en fríos se comportarán como laminados en caliente en la vecindad de la soldadura. Entonces, aunque un material se especifique como laminado en frío, en el momento que se hace el proceso de soldadura, el incremento en las temperaturas que conlleva este proceso hacen que el material más bien se vea sometido a un tratamiento, entre comillas, térmico de alta temperatura, que es un hot roller, y esto hace que ustedes tengan que determinar las propiedades de la aleación que se está manejando en caliente y no necesariamente en laminado en frío. Con frecuencia las uniones soldadas se diseñan siguiendo códigos en lugar de diseñar con el método convencional del factor de seguridad. La AWS, que es la American Welding Society, la Asociación de Soldadura Americana, ya tiene establecidos ciertos parámetros y ciertos mecanismos y protocolos para diferentes tipos de soldaduras, incluyendo si son alta presión, si son poniendo en riesgo la vida humana, etcétera. Entonces, obviamente, hay toda una recomendación en la cual a los que tengan que dedicarse a soldadura les recomiendo que chequen y que revisen esa documentación para ver cuáles son las recomendaciones que la AWS emite en función de la aplicación y de los que vamos a usar. Aquí tenemos las propiedades mínimas del metal de aporte. Los electrodos van a tener una numeración E60, 70, 80, 90, etcétera, donde va a estar acompañado de 2 dígitos adicionales. Los primeros 2 dígitos son los más importantes para nosotros porque son los que establecen la resistencia a la tensión que van a tener los materiales. Por ejemplo, el E60 tiene 62 kPSI o 427 megapascales. La resistencia a la fluencia va a ser 50 y la elongación porcentual. Y así sucesivamente, el E70 va a tener 70 kPSI, el E80 80 y así sucesivamente. Este sistema, ¿verdad?, de código de especificaciones de la AWS para electrodos, y la letra E, que es un sistema de numeración de 4 o 5 dígitos en el cual los primeros 2 o 3 números designan la resistencia aproximada a la tensión. El último dígito incluye variables de la técnica de soldadura como la fuente de corriente. El penúltimo dígito indica la posición de la soldadura, por ejemplo, plana, vertical, sobre la cabeza. El conjunto completo de especificaciones se puede obtener solicitándolo a la AWS. Al diseñar es preferiblemente seleccionar un acero que proporcione una soldadura rápida y económica. En condiciones apropiadas, todos los aceros se pueden soldar, pero se obtendrán mejores resultados si se eligen aceros con una especificación UNS entre 1014 y 1023. Dichos aceros tienen una resistencia a la tensión en la condición laminada en caliente en el intervalo de 60 a 70 kPSI, que serían los electrodos E60 y E70. El diseñador puede elegir factores de seguridad o esfuerzos permisibles de trabajo con más confianza si está consciente de los valores que otros han empleado. Los esfuerzos permisibles se basan en el límite elástico del material en vez de la resistencia última. Y en la tabla 9.4 vamos a ver fórmulas específicas para el código para calcular estos esfuerzos permisibles en varias condiciones de carga. Entonces, por ejemplo, según la AISC para metal de aporte, si el tipo de carga es tensión, entonces el tipo de soldadura, ¿verdad?, que sea a tope, los esfuerzos permisibles van a estar entre 0.6 SY, eso tomando en cuenta un factor de seguridad de 1.67,
En el caso de carga de aplastamiento, también una tipo de soldadura a tope, vamos a tener .90 SY, que es un factor de 1.11. Estos factores de seguridad están calculados mediante la teoría de la distorsión. Flexión a tope también, .6 y .66 SY, para provocar estos factores de seguridad entre 1.52 y 1.67. Compresión simple, que es a tope también, .6 SY, para un factor de seguridad igual que el primero y 1.67. Y cortante, en el cortante vean que aquí pone los dos casos a tope o de filete. En esta tabla es la única que tenemos la soldadura de filete. El esfuerzo va a ser .3 del SUT, pero aquí hay una indicación muy importante, que es que el esfuerzo cortante en el metal base no debe exceder del .40 SY del metal base. Entonces, aquí tenemos dos situaciones que corroborar. La primera, que es que el material base no exceda el .40 SY de este material, y para la soldadura específica, que es el metal de aporte, es .3 del SUT. Entonces básicamente manda el que dé menor de estos dos valores. Los factores de seguridad ustedes los pueden corroborar con facilidad, ya que se establece, ¿verdad?, para tensión 1 entre .6 que a 1.67, para cortante, que es .577 entre 0.4, que es igual a 1.44, al emplear la teoría de la energía de la distorsión como el criterio falla. Con frecuencia el material del electrodo es el material presente más fuerte en la unión. No se suele soldar materiales muy resistentes con soldaduras de menor resistencia. Si una barra de acero IC 1010 se suelda a un acero 1018, el metal de aporte en realidad es una mezcla del material del electrodo y de los aceros 1010 y 1018. Una barra estirada en frío soldada, sus propiedades son sustituidas por las propiedades de una barra laminada en caliente en la vecindad de la soldadura. Esto ya lo habíamos mencionado. Aquí se vuelve a reforzar para que ustedes lo tengan presente. Y se sugiere que se utilicen los factores de concentración de esfuerzo de fatiga que se presentan en la tabla 9.5 para el caso de análisis de soldadura sometidas a fatiga. Para lo de carga por fatiga, básicamente el método que se utiliza es el de Gerber. Sin embargo, el método de Goodman es muy utilizado también. Los factores de concentración del esfuerzo se presentan en la tabla 9.5 y por favor repasen los ejemplos 9.5 y 9.6. Aquí vamos a ver con detalle el ejemplo 9.5 para cubrir esa parte. En el caso de fatiga, los factores de concentración de esfuerzos KFS apropiados para aplicaciones de esfuerzos cortantes. Usar un malo para materiales bases y metal de la soldadura. Si el tipo de soldadura es a tope reforzada, 1.2. Si es de filete transversal en la punta, 1.5. De filetes paralelos en el extremo, 2.7. A tope en T con esquinas agudas, 2.0. Aquí tenemos cargas permisibles para varios tamaños de soldadura de filete. Esta es la tabla 9.6. Tenemos los electrodos LE 60, 70, 80, 90 y 110. Tenemos el esfuerzo cortante permisible en la garganta en KSIs de soldadura, de filete de soldadura de muesca con penetración parcial. Son 18 KPSIs, 21, 24 y así sucesivamente para cada uno de los electrodos. La fuerza unitaria permisible en la soldadura de filete en KIP entre pulgada lineal, 12.73 H y así sucesivamente para cada electrodo. Y el tamaño del cateto, ya poniéndole valores de 1 pulgada, de 7 octavos, etcétera, hasta bajar a un 16avo, las fuerzas permisibles en la garganta de cada soldadura, dependiendo del tipo de electrodo.
Vean que obviamente un E60 resiste en un 16avo una soldadura de esta garganta 0.795 y el E120 1.59. En este caso Kips. Espesor del material de la parte unida más gruesa, entonces hasta un cuarto inclusive. Tenemos que el tamaño de la soldadura tiene que ser un octavo mínimo, mayor que un cuarto y hasta un medio 3/16, mayor que un medio y hasta 3/4 un cuarto, mayor que 3/4, ¿verdad? Y hasta 1 1/2 son 5/16, de un medio hasta 2 1/4, 3/8 y mayor, incluso mayor que 6 es 5/8. No se debe exceder el espesor de la parte más delgada. Esto es una situación de diseño que ustedes tienen que corroborar. El tamaño mínimo para aplicaciones en puentes no puede ser menor a 3/16 de pulgada. Y para tamaño mínimo de filete de soldadura, el programa no puede ser mayor que la soldadura de filete 5/16 por pulgada por cada 3/4 pulgada de material. Todas estas son recomendaciones emitidas por la AWS. El ejemplo 9.2, que sería ya la aplicación directa de un problema de resistencia de soldadura a carga estática, tenemos que una barra de acero 10-15 de sección rectangular 1 medio por 2 pulgadas soporta una carga estática de 16.5 kips. Está soldada a una escuadra de ensamble con una soldadura de filete de 3/8 de pulgada y con 2 pulgadas de longitud a ambos lados, con un electrodo de 70XX como se muestra en la figura 9.18, y se pide que utilice el método del código de soldadura. Entonces, básicamente la tabla 9.6. Primero, A, es satisfactoria la resistencia del metal de aporte, y B, es satisfactoria la resistencia de la unión. Entonces tenemos esta unión, esta barra que es de un medio pulgada de ancho o de espesor, soldada. La soldadura dice que es 3/8 de pulgada. Y aquí tenemos la soldadura mostrada en estos dos extremos y una carga que está sometida en esta dirección de 16.5 kips. Entonces, de la tabla 9.6, la fuerza permisible por longitud unitaria de un electrodo de metal 70 de 3/8 de pulgada es 5.57 kips por pulgada de soldadura. Así es que si ustedes toman los 5.57 y lo multiplican por 4, dice que la fuerza que soporta es 22.28 kips, la cual es mayor a 16.5 kips. La resistencia del metal de aporte es satisfactoria utilizando la tabla 9.6. Recuerden, ¿verdad?, que estos son 2 pulgadas a ambos lados, entonces eso suma 4. Perdón, esto mide, sí, con 2 pulgadas de longitud a ambos lados. Verificar el cortante de la unión adyacente a las soldaduras de la tabla 9.4 y la A20, donde SY es 27.5. El esfuerzo cortante permisible de la unión es 0.4 SSY, que es 11 kPSI. El esfuerzo cortante tau en el metal base adyacente a la soldadura va a ser V entre A, que sería este valor, que son efectivamente 11 kips. Entonces, como el T permitido es mayor al tau, la unión resulta satisfactoria cerca de los cordones de soldadura. El esfuerzo de tensión en el cuerpo de la unión es 16.5 kPSI. Y según la tabla 9.4, el esfuerzo de tensión permisible es 0.6 SY y conserva el nivel de seguridad del código de soldadura, que sería 0.6 por 27.5 y 16.5 kPSI. Entonces el esfuerzo de tensión en el cuerpo es satisfactorio. El ejemplo 9.5, que tiene que ver con fatiga, se hace una tira de acero 10-18 de la figura 9.21 que se muestra acá. Se somete a una carga completamente reversible de 1000 libras. Determine el factor de seguridad de la soldadura para una vida infinita. Entonces aquí tenemos las soldaduras a ambos lados. Tenemos aquí un canal y la soldadura que está de filete
tiene 3/8 de espesor la garganta. La parte soldada tiene 2 pulgadas de longitud. Entonces, de la tabla A20 para el material de la unión, que es acero 1018, se tiene que el SUT son 58 kPSI, el SY 32 kPSI. En el caso del electrodo, bueno, noten que estos son los valores de laminado en caliente. En el caso del electrodo E6010 de la tabla 9.3, el SUT es 62 y el SY 50. Y en la tabla 9.5 el factor de concentración de fuerza o fatiga es 2.7. Este 2.7 es por el tipo de unión que vamos a repasar cuando tenemos de filetes paralelos en el extremo. 2.7. De la tabla 6.2, página 282, se toma para propiedades de laminado en caliente el Ka, que da 0.702. Tenemos el área de cortante, que es el área de la soldadura. Y para esfuerzo cortante sobre la garganta, el KB va a ser igual a 1. El KC va a ser 0.59 para la torsión o cortante. Los demás KFs, KD, KE y KF van a ser igual a 1. Entonces se estima el esfuerzo, el límite de resistencia a la fatiga, el SSE para la soldadura, con base en esos valores, nos dan 12 kPSI. Se le aplica el KFS, ya que solo está presente el cortante primario, debido a que FA es reversible y es completamente reversible 1000 libras, entonces tenemos que la alternante va a ser la fuerza alternante 1000 libras y la fuerza media 0. Entonces sacamos el cortante alternante primario, que eso me da 2545 PSI y el medio me da 0 PSI. En ausencia de una componente media, el factor de seguridad de la fatiga NF está dado por esta ecuación que me da un factor de 4.72. Vamos a continuar con otro tipo de soldaduras en otra grabación.